El presente trabajo trata acerca del modelamiento y elaboración de una estructura reticular que consta de los siguientes integrantes: Barroso Toledo, Espinosa Cabello, Gloria Guané, Milla García, Tamariz Lucar. A continuación, los objetivos. Tenemos los objetivos generales, que es construir un puente a escala y hacer los cálculos respectivos de todos los elementos y establecer si están en compresión o tensión. Y tenemos el objetivo específico, que es seleccionar un diseño de armadura isostático. Continuamos con el marco teórico, donde tenemos las fuerzas de tracción. Es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. Por ejemplo, tenemos muchos puentes modernos, como los puentes de tirantes y los puentes colgantes, las cuales utilizan muchos cables de acero para sostener el tablero por donde circulan los vehículos, y estos cables se denominan tirantes y están sometidos a tracción. Luego tenemos las fuerzas de tracción, las fuerzas de compresión, las que son el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de fuerzas que actúan en el mismo sentido y tienden a cortarlo. Estas son todo lo contrario de las fuerzas de tracción, donde en vez de estirar se comprimen. Y un ejemplo claro de las fuerzas de compresión pueden ser el esfuerzo que se siente en las columnas de una construcción. Luego tenemos los nodos, que son los puntos de intersección de los ejes de las bielas, tirantes y esfuerzos concentrados y representan las uniones del modelo de bielas y tirantes. Como dice los nodos son puntos de intersecciones entre barras, tirantes, etc. Y el equilibrio global de la estructura implica el equilibrio local en cada uno de los nodos. Los nodos se clasifican según su función del signo, como tenemos en la primera imagen el nodo CSC, donde significa que resiste 3 esfuerzos de compresión, y la figura 2, que es un nodo CTT, la que resiste un esfuerzo de compresión y 2 de tracción. Las fuerzas internas. Dado un cuerpo o sistema de cuerpos, se denomina fuerzas internas a las fuerzas que mutuamente se ejercen entre sí las diferentes partículas del cuerpo o partes del sistema. Fuerzas externas. Dado un cuerpo o sistema de cuerpos, se denominan fuerzas externas a las fuerzas que realizan otros cuerpos o sistemas sobre el cuerpo o sistema analizado. Como vemos en la imagen, son fuerzas fuera de la estructura. Luego tenemos la armadura, la cual es una estructura hecha de varas rectas, esbeltas, que se unen entre sí para formar un patrón de triángulos. ¿Por qué forman un patrón de triángulos? Porque se basan en el principio físico de la indeformabilidad del triángulo. Las armaduras son utilizadas para cubrir grandes claros en diversos tipos de construcciones, especialmente puentes o techos. Siguiente, por favor. Tenemos la estructura isostática, las que son aquellas que sus reacciones pueden ser calculadas con las ecuaciones de la estática, las cuales son que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 y la sumatoria de momentos también debe ser igual a 0. Para determinar las fuerzas internas en las estructuras isostáticas solo necesitamos el principio de equilibrio estático, la cual está puesta. Tenemos las ventajas, las cuales son que su peso es ligero y tienen alta resistencia a la corrosión y se usa para revestimientos. Esto quiere decir que no se deteriora tan rápidamente y por eso se utilizan para fachadas en interiores y exteriores. La desventaja es que el fallo de uno de sus elementos no puede ser absorbido por el resto de la estructura, por lo que la estructura tiende a derrumbarse total o parcialmente. Luego tenemos la estructura hiperestática, que nos dice que cuando está en equilibrio, las ecuaciones de la estática resultan insuficientes para determinar todas las fuerzas internas o las reacciones, ya que necesita también las relaciones físicas entre esfuerzos y deformaciones que forman el material. En las ventajas tenemos menor costo del material, continuidad entre los
distintos miembros estructurales, mayor factor de seguridad a comparaciones de las isostáticas, mayor rigidez, menor deformaciones. Muchas veces el material de la estructura hiperestática responde a los pocos errores en una obra. Y las desventajas, variaciones de temperatura, fabricación deficiente y usualmente se requieren secciones reforzadas. En la parte de antecedentes tenemos a una tesis de fin de máster que tuvo por objeto la modelación y comprobación completa de un puente de vigas isostáticas. El objetivo basado fue el aprendizaje de las técnicas habituales, tales como los distintos programas que se usan y se refieren a lo largo del documento. En primer lugar, fue necesario conocer el funcionamiento del programa Sophistic, en el cual se ha elaborado el modelo del cálculo global de la estructura. Como ejemplo, tenemos la imagen de la derecha. Fue elaborada con el software Sophistic 2020 versión 1.2 mediante el método de los elementos finitos. Esta gráfica representa una pila de la estructura. Además, han sido empleados otros programas como el paquete Cubus, más específicamente el Fagus, para el estudio de detalles específicos. Por ejemplo, como ejemplo tenemos las imágenes de la izquierda. Tenemos la sección transversal de vanos de dos tipos, elaborado con Fagus 7 versión 1.0, y la sección transversal de vanos tipo Losa 1, elaborada de la misma manera. Aprendido los requerimientos necesarios para el desarrollo del modelo, se realizó las comprobaciones resistentes de los distintos elementos estructurales. De este modo se han comprobado los elementos que forman el tablero, que es la superestructura, las pilas y los estribos, que son las subestructuras, y por último las losas de tensión según Sánchez en el 2020. Procedimiento y materiales y elaboración. Para el procedimiento sí han utilizado los materiales que se muestran, como son el palito de brocheta, aproximadamente una longitud de 25 centímetros, el bajalengua, similar al palito de chupete, silicona para usar como adhesivo, cerámica en frío para los apoyos. Siguiente, por favor. También cartulina, un pliegue de cartulina, pistola para silicona, regla y escalímetro. Por último, los materiales que se han utilizado son el cúter para realizar los cortes y el marcador estilógrafo para las marcas, ¿no? Bueno, para la elaboración del puente se ha dividido el trabajo en dos tramos, ¿no? Uno de 24 centímetros y el otro de igual longitud, 24 centímetros. Y bueno, medio puente hemos unido estas dos partes y bueno, hemos tenido ya el trabajo concluido. A continuación voy a detallar una de las partes y la otra parte es de manera similar. Usando el escalímetro o una regla, hemos tomado las medidas de 4 centímetros, 8 centímetros y 24 centímetros en los palitos de brocheta. Seguidamente, en total, hemos cortado 6 palitos de 24 centímetros de longitud, en los cuales en 4 tienen que ir marcados las distancias de 4 y 8 centímetros, y en las otras dos que quedan solamente se tiene que marcar solamente se tiene que ser marcas de 8 centímetros. También hemos cortado 12 palitos de 6.92 centímetros, 6 palitos de 14 centímetros y por último 7 palitos de 16 centímetros, ¿no? Para empezar la elaboración se tiene que utilizar la silicona, y bueno, para ello hemos enchufado la silicona y se tiene que esperar un tiempo aproximado de entre 8 a 10 para que esté listo y como un aditivo, ¿no? Como en la figura se muestra, hemos usado un palito de 24, atrás por favor, un retroceso. Como en la figura se muestra, hemos usado un palito de 24 centímetros marcados ya las distancias de 4 y 8 y hemos adherido, ¿no?, los elementos de 8 centímetros formando triángulos equiláteros, así como se muestra, y para los palitos de 6.92 formando alturas de esa manera, y hemos seguido el trabajo consecutivamente para las dos partes laterales del puente. Siguiente, por favor. Para lo que es la base del puente hemos utilizado el material bajalengua, y para adherir estos uno tras otros hemos utilizado como guía dos bajalenguas ubicados al centro, y bueno, nos han servido como guías, y uno tras otro hemos ido pegando, adhiriendo estos palitos formando la base, ¿no? De aproximadamente 13, se utilizó 13 bajalenguas. Por último, para poder construir lo que es el techo,
se han utilizado los palitos de 14 centímetros y 16 centímetros. Los palitos de 14 centímetros se han adherido entre los nudos superiores y paralelamente, y los de 16 centímetros se han unido formando triángulos equiláteros y siguiendo de un extremo y terminando la secuencia en el otro extremo, ¿no? Y de esta manera hemos realizado las dos partes, ¿no?, del trabajo, lo hemos juntado y de esta manera ya tenemos ya el puente ya hecho. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos en la imagen, tenemos la foto del puente ya terminado. Para dar este mayor detalle y estética, lo que hemos hecho es pintar el puente y bueno, elaborar una pista, ¿no?, un modelo de pista y con una cartulina en una medida de 14 centímetros por 48 centímetros, ¿no? Para lo que es la armadura del puente hemos utilizado el color amarillo y para lo que es la pista el color plomo y naranja para las franjas, para dos franjas que estaban en el medio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la imagen se muestra ahí el proceso del pintado. Y bueno, por último, para elaborar los apoyos, que en total han sido 4, en 2 de ellos se han utilizado 2 moldes en forma piramidal, y para los otros 2 se han elaborado manualmente, ¿no?, en forma de paralelepípedo. En las imágenes se puede apreciar los moldes y bueno, ahí el proceso. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos el trabajo ya concluido y tenemos ahí las imágenes del puente, de nuestro puente, en la parte izquierda. Bueno, en la parte derecha tenemos el puente con 5 cargas, o bueno, 5 pesas. Y bueno, estas pesas fueron de 400 gramos, 282 gramos y 786 gramos. Ahí se muestra, ¿no? Siguiente, por favor. En los que son softwares utilizados, hemos utilizado el AutoCAD 2020 para el diseño de la parte lateral del puente, como se puede apreciar. Y bueno, hemos realizado, lo hemos acotado con sus respectivos ángulos y características, ¿no? Y bueno, este modelo se utilizaba para los cálculos, que a continuación mi compañero va a detallar sobre eso. Siguiente diapositiva. Cálculos. Para analizar los cálculos internos de la viga lo vamos a hacer en solo una cara, ya que, como escuchamos anteriormente, nuestro puente ha sido simétrico en ambos lados. Entonces, primero vemos que como en cada esquina va a haber una reacción, siempre va a haber una reacción, en el punto A va a haber una reacción, va a existir reacción en el eje X, una reacción en A, y en el eje Y también, y de la misma forma en el punto B. Ahora, para analizar esta estructura vamos a usar el método de nodos para saber las fuerzas de las vigas. Veamos que tiene fuerzas externas, que son los pesos, que están en los puntos 3, 6, 9, 12 y 15. Para hallar las fuerzas utilizaremos las ecuaciones de estática, que son sumatoria de fuerza en el eje Y y en el eje X igual a 0 y la suma de momentos. También analicemos que la viga de 1 a 2 no tiene fuerza, ya que al aplicar las ecuaciones de estática nos va a dar igual a 0. También sucede lo mismo para la viga de 4 a 5, para la viga de 7 a 8, la viga de 10 a 11, la viga de 13 a 14 y la de 16 a 17. No van a tener fuerzas. Siguiente. Como dijimos anteriormente, usaremos las ecuaciones de estática para resolverlo. Entonces aplicaremos sumatoria de momentos en el punto A igual a 0, donde sería la reacción de B de Y por 48 metros menos 3.87 toneladas por 8 metros menos 3.86 toneladas por 16 metros menos 3.86 toneladas por 24 metros menos 3.86 toneladas por 32 metros menos 3.86 toneladas por 40 metros igual a 0, donde nos sale que la reacción en el punto B en el eje Y va a ser igual a 9.67 toneladas. Ahora aplicamos sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, de donde nos va a salir que la fuerza en el eje Y del punto A va a ser igual a 9.67 toneladas. Y aplicamos también sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, nos va a salir que la componente en X de la fuerza en el punto A y en el punto B van a ser iguales. Siguiente. Ahora aplicamos el método de nodos. En el nodo A,
En el nodo A vemos que hay 4 fuerzas, que son la reacción en A de X, la reacción en A de Y, que ya hemos hallado, que sería 9.77 toneladas, la fuerza de la viga de A a 3 y la fuerza de la viga de A a 1. Y como vimos en el diseño de AutoCAD, el ángulo entre la fuerza de A de 1 y la fuerza de A de 3 es 60 grados. Lo primero que haremos será descomponer todas las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Para todos los nodos se hará este mismo proceso. Y luego se aplicará las ecuaciones de estática, que son sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, de donde nos sale que la fuerza de la viga de A1 por seno de 60 menos 9.65 va a ser igual a 0, donde nos sale que la fuerza de la viga de A1 va a ser igual a 11.14 toneladas. Aplicamos también sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, donde nos sale que la fuerza de la viga de A a 2 va a ser igual a la fuerza de la viga de A1 por coseno de 60 igual a A de X. Entonces la fuerza de la viga de A a 2 va a ser igual a A de X menos 5.57 toneladas. Recordemos que esta ecuación nos va a servir más adelante en varias ecuaciones más. En el nodo 1 también aplicamos lo mismo. Todas las fuerzas que entren y salgan del nodo 3 las vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y para aplicar sumatoria de fuerzas igual a Y. De ahí nos saldría que 11.14 por seno de 60 va a ser igual a fuerza de 1 a 3 por seno de 60. Entonces nos sale que la fuerza de 1 a 3 va a salir a 11.14 toneladas. La sumatoria de fuerza en el eje X es igual a 0. Ahora aplicamos para el nodo. La sumatoria de fuerza es igual a 0. Sería 11. Para el nodo 3 aplicamos lo mismo y vamos a descomponer la fuerza de la viga de 3 a 4 en el eje X y en el eje Y, y también la fuerza de 11.14. Y ahora vamos a aplicar sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, donde sería 11.14 por seno de 60 va a ser igual a la fuerza de la viga de 3 a 4 por seno de 60 más 3.86, que nos va a salir la fuerza de la viga de 3 a 4 igual a 6.68 toneladas. Aplicaremos igual la sumatoria de fuerza en el eje X, donde nos va a salir que la fuerza de la viga de A a 3 va a ser igual a 8.91 más la fuerza de la viga de 3 a 6, pero como dijimos anteriormente, la fuerza de la viga de 3 a 6 ya la teníamos, la reemplazamos y nos va a salir que la fuerza de la viga de 3 a 6 va a ser igual a de X más 14.48 toneladas. Para el nodo 4 haremos lo mismo, descompondremos todas las fuerzas en el eje X y en el eje Y, aplicaremos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, de donde nos sale que la fuerza de la viga de 4 a 6 va a ser igual a 6.68 toneladas. También aplicaremos sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, donde nos va a salir que la fuerza de la viga de 4 a 7 va a ser igual a 17.82 toneladas. Para el nodo 6 aplicaremos lo mismo, descompondremos todas las fuerzas en el eje X y en el eje Y, y nos saldría que al aplicar la ecuación de estática de la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, nos sale que la fuerza de la viga de 6 a 7 va a ser igual a 2.22 toneladas, y abajo al hacer la sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0 nos va a salir que la fuerza de la viga de 6 a 9 va a ser igual a la fuerza de la viga de 3 a 6 menos 4.4, pero como ya sabemos que ya tenemos como dato la fuerza de la viga de 3 a 6, la reemplazamos, nos sale que la fuerza de la viga de 6 a 9 va a ser igual a A de X menos 19.02 toneladas. Siguiente diapositiva. Ahora aplicamos para el nodo 7 lo mismo. Primero descompondremos todas las fuerzas en el eje X y en el eje Y aplicaremos la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, donde nos sale que la fuerza de la viga de 7 a 9 va a ser igual a 2.2 toneladas. Y aplicamos también sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, donde nos sale que la fuerza de la viga de 7 a 10 va a ser igual a 20.04 toneladas. Para el nodo 9 haremos lo mismo, donde aplicaremos que la sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a 0, de donde sale que la fuerza de la viga de 9 a 10 va a ser igual a 2.22 toneladas. En el eje X también igualaremos todas las fuerzas igual a 0, y nos sale que la fuerza de la viga de 9 a 12 va a ser igual a de X menos 19.02 toneladas. Como hemos visto en nuestra figura anteriormente, desde el nodo 9 existe simetría, por lo tanto las barras que siguen son de igual valor, simplemente varían sus direcciones. Y también como vemos que las fuerzas que están en la parte inferior de nuestro puente siempre van a resultar en función de A de X. Entonces, por consiguiente, consideramos A de X igual a 0. Entonces, todas las fuerzas al eliminar A de X ya vamos a tener sus propios valores que se van a ver más adelante en los resultados. Ahora pasamos con el toque de resultados. Los resultados son... En la tabla tenemos los datos obtenidos de una de las caras del puente, ya que en la armadura opuesta recibe las mismas fuerzas internas. Además, las fuerzas axiales sobre la base y el techo del puente son nulas. De la barra A1, la fuerza interna
es 11,14 y su comportamiento es en tensión. A2, 5,57 y está en compresión. 1,2 es nula. 1,3, 11,14 y está en tensión. 1,4 es 11,14 y está en tensión. 3,4 es 6,68 y está en tensión. 3,6 es 14,48 y está en compresión. La barra 4,5 es nula. La barra 4,6 es 6,68 y está en tensión. 4,7 es 17,82 y está en tensión. 6,7 es 2,22 y está en tensión. 6,9 es 19,02 y está en compresión. La barra 7,8 es nula. La barra 7,9 es 2,22 y está en tensión. 7,10 es 20,04 y está en tensión. 9,10 es 2,22 y está en tensión. 9,12 es 19,02 y está en compresión. La barra 10,11 es nula. 10,12 es 2,22 y está en compresión. 12,13 es 6,63 y está en compresión. La barra 13,14 es nula. 13,16 es 6,68 y está en compresión. 15,16 es 11,14 y está en compresión. La barra 16,17 es nula. La barra 15B es 5,57 y está en tensión. La barra 16B es 11,14 y está en compresión. Yeah. Las conclusiones. Se logró determinar las magnitudes de las fuerzas internas de las vigas del puente en cada uno de sus elementos. Se analizó el comportamiento de cada una de las vigas por medio del método de nodos. Hubo 22 fuerzas en tensión y 18 en compresión. Se logró construir un sistema isostático que permite la aplicación de estructuras más reforzadas en la cual se aplica una cantidad más de cemento para que el sistema tenga una mejor condición frente a desastres naturales. Thanks.